El algoritmo de las tablas semánticas es un algoritmo para estudiar la satisfacibilidad de un conjunto de fórmulas. Utilizado conjuntamente con el principio de refutación, también puede usarse para estudiar la validez de una inferencia y en particular de una fórmula. Extendiendo un árbol inicial con estas reglas, construimos una secuencia de tablas semánticas hasta llegar a una tabla completa, que nos da información sobre la satisfacibilidad del conjunto inicial y, en su caso, nos permite construir sus modelos. Para estudiar la satisfacibilidad de un conjunto de fórmulas, como este, construimos una tabla inicial disponiendo las fórmulas una debajo de otra. Las reglas de extensión nos dicen cómo añadir nuevos hijos a esta tabla utilizando las fórmulas añadidas anteriormente, en este momento las dos que inician la tabla. Decidimos cuál es la regla de extensión que podemos usar mirando el conectivo principal de la fórmula. Por ejemplo, el conectivo principal de la primera fórmula es la negación. En este caso también nos fijamos en el siguiente conectivo, negación y después la implicación. Por lo tanto, estamos ante una fórmula de tipo alfa, negación de implicación. La segunda fórmula, el conectivo principal, es la implicación. Por lo tanto, estamos ante una fórmula beta, A implica B. En casos como este, que disponemos de fórmulas alfa y de fórmulas beta, siempre daremos prioridad a las fórmulas de tipo alfa. Dentro de las fórmulas de tipo alfa o de las fórmulas de tipo beta podremos elegir cualquiera. Normalmente elegiremos la primera que nos encontramos en el árbol. En este caso, la primera fórmula alfa que nos encontramos es esta y la extendemos utilizando la regla negación de la implicación, que nos dice que debajo de cada rama debemos de añadir el antecedente de la implicación, en este caso Q o R, y la negación del consecuente de esa implicación, en este caso negación de R. Marcamos la fórmula que ya hemos utilizado porque no nos hace falta volver a utilizarla. La construcción de una tabla semántica es un proceso de búsqueda de un modelo, dado que estamos estudiando la satisfacibilidad. Las extensiones, las reglas de extensión, se basan en cómo se transmite la existencia de un modelo de una fórmula a sus subfórmulas inmediatas. Por ejemplo, en las fórmulas alfa, para disponer de un modelo de la fórmula A y B, necesitamos que esa interpretación sea modelo tanto de A como de B. Por eso las disponemos una encima de la otra, porque necesitamos que simultáneamente la interpretación sea modelo de las dos. Eso mismo ocurre con el resto de las fórmulas. Para tener un modelo de la negación de A o B, necesitamos una interpretación que haga 0A, es decir, 1A no A, y 0AB, es decir, 1A no B. Y lo mismo ocurre con las otras fórmulas. Siguiendo con nuestro ejemplo, las dos fórmulas que no son literales y que todavía no hemos expandido son Q implica P o R y Q a R. Las dos fórmulas son de tipo beta, implicación y disyunción. En ese caso podemos expandir utilizando cualquiera de las dos. Vamos a seguir por el orden de escritura y vamos a extender la segunda fórmula, es decir, esta. La regla de extensión correspondiente nos dice que debemos de añadir un hijo a la izquierda, que es la negación del antecedente, en este caso negación de Q, y un hijo a la derecha, que es simplemente el consecuente, P o R. En el proceso de búsqueda del modelo que decíamos antes, hemos dividido en dos posibilidades. Para encontrar un modelo de todas estas fórmulas, es decir, una interpretación que haga simultáneamente 1 a todas estas fórmulas, tenemos dos posibilidades. O bien hacer 1
a la negación de Q, o bien hacer 1 a la fórmula P o R. Por eso ramificamos en el árbol y seguimos con el proceso de búsqueda, ya sea por esta rama o ya sea por esta rama. Seguimos con la siguiente fórmula, nos quedan dos, QOR y POR, las dos son de tipo beta y por lo tanto expandimos la primera que nos encontramos, es decir, QOR. Recordemos que debemos extender debajo de todas las ramas que queden por debajo de la fórmula que estamos expandiendo. Como tenemos estas dos ramas en el árbol, expandimos QOR tanto debajo de esta rama como debajo de esta rama. En cada paso de extensión deberíamos de verificar si ya podemos construir un modelo, y eso lo observamos si los literales que aparecen pueden ser simultáneamente satisfechos. Por ejemplo, en esta rama de más a la izquierda no podríamos encontrar un modelo, ya que necesitamos que Q sea verdadero y simultáneamente que no Q sea verdadero. Por lo tanto, no hay ninguna interpretación que sea modelo de esa rama. Por esa razón, esta rama decimos que está cerrada, o lo que es lo mismo, no tiene modelos. Lo mismo ocurre con la siguiente rama. Nos encontramos el literal R y más arriba nos encontramos el literal no R. Por lo tanto, no hay ninguna interpretación que simultáneamente sea modelo de todas las fórmulas de la rama. Y por lo tanto, también decimos que esa rama es cerrada. Seguimos mirando el resto de las ramas. En esta rama todavía no podemos afirmar nada, puesto que tenemos un literal Q, el literal no R, pero tenemos una fórmula que no es un literal y todavía no hemos expandido. Sin embargo, en la última rama sí podemos afirmar ya que no tenemos modelos, puesto que nos encontramos el literal R y más arriba el literal no R. Es decir, independientemente de lo que hagamos, no va a ser posible encontrar un modelo que simultáneamente lo sea de esas dos literales. Por lo tanto, esta rama también es cerrada. Eso lo debemos de hacer después de cada expansión, de tal forma que nos ahorraríamos expandir las ramas que ya estén cerradas. Nos queda una rama abierta, esta de aquí, y nos queda una fórmula sin expandir. La expandimos. Era una fórmula de tipo beta, por lo tanto añadimos dos nuevas ramas, una con el lado izquierdo y otra con el lado derecho de la disyunción. Analizamos si podemos construir un modelo en alguna de ellas. Empezamos por el de más a la derecha. En esta rama nos encontramos el literal R y siguiendo hacia arriba nos encontramos con el literal no R. Por lo tanto, no es posible encontrar un modelo para todas las fórmulas de esta rama. Es decir, esta rama es cerrada. Sin embargo, esta última rama que nos queda por analizar, vemos que sí tiene un modelo. P, Q y no R son los literales que aparecen en la rama, no hay contradicciones entre ellos y por lo tanto sí podríamos construir un modelo. Esta tabla es por lo tanto completa y abierta, puesto que hay una rama que no hemos cerrado. Esa rama que no hemos cerrado nos permite afirmar que el conjunto inicial era satisfacible y además nos permite construir un modelo. El modelo será aquel que hace verdaderos a todos los literales que ahí aparecen. Es decir, I de P igual a 1, I de P I de Q igual a 1 y finalmente I de R igual a 0 para que I de no R sea 1.